A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Este es un programa de estudio bíblico. Soy Río José María y nuevamente traigo la propuesta del estudio de las Escrituras. Vimos un tiempo muy agitado, un tiempo de mucha preocupación por los acontecimientos mundiales. Creo que hoy la ciencia, la tecnología, el avance en la información hace que estemos más cerca de acontecimientos que ya han ocurrido anteriormente. Pero hoy tenemos la posibilidad de tener la información prácticamente en vivo y en directo. Y podemos tener acceso a la información que nos lleva paso a paso de todas las cosas que ocurren. Y por supuesto que estamos llenos de intriga. ¿Será, no será? ¿Será este el cumplimiento de la palabra? Como muchos dicen, es cumplimiento de la palabra. ¿De qué palabra? ¿Cuál es la palabra que se cumple? No alcanza con decir, esto es cumplimiento de la palabra. Hay que saber cuál es la palabra que se está cumpliendo. La propuesta de hoy justamente es estudiar sobre qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que nos informa respecto al Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? ¿Estaremos por dar comienzo al Armagedón? ¿Están toda la escenografía preparada desde lo profético, desde lo escritural, desde el plan de Dios? ¿Estará todo preparado para que esto ocurra de esta manera? ¿Es esto lo que enseña la Biblia? ¿Estamos próximos a vivir y experimentar el Armagedón? Por otra parte, nos preguntamos si ya está por empezar el Armagedón. Gran parte de la cristiandad, especialmente evangélica, está esperando para desaparecer, para irse, para que en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, desaparezcan todos los que están sirviendo a Dios. ¿Será esta una verdad bíblica? ¿Estaremos preparados a la luz de lo que realmente instruye el manual? Hoy lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar. Este no será un programa de informes, de noticias de último momento, de capacidad bélica de cada bando, diríamos, de la guerra, de la intervención, desde todo lo que sea noticia. No nos vamos a detener en esto. Queremos ir a lo más seguro, a lo único que tenemos realmente como seguro. ¿Qué es lo seguro? Lo que vamos a ver a continuación, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a buscar la segunda carta de el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a poner una especial atención a lo que dice el versículo 19. Lo tenemos, es importante que todos podamos leer, que podamos analizar, podamos estudiar. Y usted pueda verificar, porque usted no debe creerme a mí, debe creer lo que lee en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga
en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra nos insta, nos invita a hacer uso de esa palabra que es segura. Es la palabra que no se inclina. Es una palabra que no se actualiza. Es una palabra que no se reinicia. Es una palabra que no está sujeta a ninguna circunstancia que pueda ocurrir en el mundo. Es la palabra dicha. Es la palabra que el Espíritu de Dios inspiró a los profetas para que usted y yo tengamos la oportunidad de conocer los tiempos, de conocer las cosas que van a ocurrir, que están anunciadas. Esta es la palabra a la cual usted y yo debemos estar seguros. Es evidente que es más fácil abrir YouTube, más fácil googlear, más fácil mirar noticias en la televisión y sencillamente enfocarnos a esto, preocuparnos, estresarnos, pensar, ¿es una mala noticia? ¿Es una buena noticia? Hoy hablamos de guerras y rumores de guerra. Hoy hablamos de algo que se conoce, se habla mucho sobre el Armagedón. Comenzamos haciéndonos preguntas. ¿El Armagedón es una buena noticia o es una mala noticia? ¿Es una noticia que Dios dejó para que nosotros entremos en shock? ¿Que empecemos a preocuparnos en demasía y en que estemos oprimidos? ¿O es una buena noticia? ¿Qué le parece, estimado radio oyente? La palabra dice que la palabra más segura es la profecía bíblica. Estimado radio oyente, de nada nos sirve saber paso a paso los acontecimientos proféticos si todavía no entendí cuál es la parte que me corresponde a mí en el tiempo que me toca vivir. Si todavía no comprendí cuál es la misión que tenemos como seguidores del Señor, como hijos de Dios, que profesamos servirle en espíritu y en verdad. De nada nos sirve saber todo lo que va a ocurrir si no entendemos cuál es el propósito de Dios con nosotros en este tiempo. Es por esta causa que deseo invitarles al análisis de la palabra de Dios sin prejuicios. Vamos a tomar en cuenta y vamos a tomar consideración de muchas cosas que se dicen, pero nos vamos a quedar, vamos a subrayar, vamos a repetir lo que dice la Biblia, porque creemos únicamente en lo que está escrito. La palabra segura es la profecía que está en la Biblia. Aquí no interesa que tuve una visión, que tuve un sueño, que fui llevado al infierno, al cielo, al reino. No interesa eso. Pudo haberle pasado o no. Esto no modifica la verdad de las Escrituras. La palabra de Dios que fue escrita como un lucero que esperamos que también en el programa de hoy alumbre nuestros ojos. Hoy nos detenemos a analizar el Armagedón. ¿De dónde surge esto que es Armagedón? Vamos a ir al texto bíblico que menciona precisamente Armagedón.
Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Apocalipsis, el último libro de las Escrituras. Un libro que data del año 95, entre el 95 y el 100 de la era cristiana. Vamos a ir al capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Apocalipsis 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La Sagrada Escritura declara aquí en este libro, los reunió en el lugar, o sea que hay un lugar que se llama Armagedón. ¿Cuántas veces aparece la palabra Armagedón en la Biblia? Vamos a ver. ¿Cuántas veces aparece esta palabra? Armagedón en Reina Valera 1960 aparece una sola vez. Solamente una vez aparece la palabra Armagedón, lo acabamos de leer, Apocalipsis 16, verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Estimados, sobre Armagedón hay canciones, hay estudios, hay literatura, hay libros, hay películas, hay series sobre Armagedón. Estamos hablando de una palabra que aparece una vez en el libro de Apocalipsis, Armagedón. Y según lo que nos induce en la primera mirada del versículo, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es una reunión que hay en un lugar y ese lugar se llama Armagedón. ¿Qué es lo que nosotros creemos sobre Armagedón? La Tercera Guerra Mundial, la unión de todos los países, la destrucción del mal, que Dios va a poner como fin al mal. Eso será el fin de la gran tribulación. Allí Jesús va a venir con la iglesia a aparecer en el Armagedón. Tantas cosas que se dicen. Nosotros queremos ir paso a paso. La Biblia ha de enseñarnos. Primera parte, ¿qué es lo que nos dice? Que fueron reunidos en el lugar que se llama Armagedón. La palabra Armagedón es una palabra griega, según la concordancia Strong, palabra número 717. Es una palabra compuesta, con H, Magedón. Deriva de dos palabras hebreas. La primera palabra hebrea, 20-22, Har, que significa monte, colina, cordillera, valle. Y la palabra 40-23, que es Megidón, que significa la torre, reencuentro. Esta palabra, Armagedón, no surge únicamente en el Nuevo Testamento, nos lleva hacia atrás al hebreo. En hebreo se llama Armagedón. Ahora este lugar, porque primero nos habla del lugar, Armagedón tiene relación con Megido. ¿Qué es Megido? ¿Por qué la importancia de Megido? ¿Qué es lo que ocurrió en ese lugar? ¿Y por qué es el lugar donde Dios elige para un acontecimiento que lo vamos a estudiar en el programa de hoy? En el griego, Armagedón, en Apocalipsis, aparece una sola vez. Ahora, en lo que la Biblia nos cuenta hacia atrás, nos habla muchas veces de Megido, muchas veces de un valle, que es interesante
conocer sobre esto. Lo primero que decía Apocalipsis es los reunió en el lugar que se llama Armagedón. ¿Qué es lo que podemos obtener de la información sobre este lugar? Megiddo, en hebreo, dice así: Megiddo es Armagedón. Es un kibutz, es un lugar de agricultura. Es una comuna agrícola. Es un kibutz en el norte de Israel. Queda aproximadamente a 90 kilómetros de Israel. Situado en el valle de Jezreel, que cae bajo la jurisdicción del Consejo Regional de Megiddo. En el 2006 tenía una población de 356 habitantes. Este kibutz fue fundado en 1949 por sobrevivientes del Holocausto, guerrilleros y combatientes procedentes de Polonia y Alemania. Se encuentran cerca de la intersección entre las carreteras 65 desde Hadera a Afula y 66 al sur de Haifa, va de Judea y Samaria, que se llama el cruce de Megiddo. La Unión es el sitio de una terminal de autobuses y de una prisión militar donde están reclusos palestinos. Aquí tenemos descripción del lugar, un valle. El valle que queda a 90 kilómetros aproximadamente de Israel. Un lugar donde se desataron varios enfrentamientos de los escuadrones del pueblo de Dios y también de otras guerras que también allí ocurrió. Este valle, según los escritos sagrados, es un lugar preparado para un momento muy especial. Un momento donde la profecía declara que Dios ha de intervenir. Es por esta causa que la Biblia no nos dejará confundidos. La Biblia no nos dejará sin la información necesaria para comprender el plan de Dios basado en lo que dice la Biblia. No se olvide, usted no debe creerme a mí, debe creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hemos dicho que esta palabra Armagedón viene de Megiddo. El valle de Megiddo es un lugar que queda a 90 kilómetros de Jerusalén. Es un lugar preparado para momentos decisivos. Este valle es llamado con detalles sumamente importantes antes de entrar a ver qué es lo que va a pasar en esa reunión, porque Apocalipsis, el texto inicial decía, los reunió en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Antes de entrar a esa reunión, el porqué de la reunión, qué es lo que va a ocurrir, vamos a ver que este valle es preparado por Dios. Por esta causa les digo que más allá de las noticias secular, nuestra mirada tiene que estar en el escrito sagrado. ¿Por qué causa? Porque la palabra de Dios no miente. Porque la palabra de Dios es la antorcha que nos alumbra realmente. Y voy a volver a hacer la pregunta muchas veces. ¿Los temas proféticos son buenas noticias o son malas noticias? ¿El tema del Armagedón es una buena noticia o es una mala noticia? Es interesante que podamos comprender, más allá de lo que vamos a estudiar, de qué va a ocurrir en este acontecimiento. Hay algo mucho más importante, es saber qué es lo que tengo que hacer yo en este tiempo, yo como hijo de Dios, como servidor de Dios, como deudor de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para salvarme, como mensajero, como atalaya, como embajador del reino de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a informarnos un poco más. Vamos a ir a la Biblia,
Y vamos a ver que este valle también es llamado de otra manera. Vamos a ir a la Biblia, a Joel, profeta menor. Vamos a ver lo que dice Joel. Joel en el capítulo 3. Vamos a leer primero el versículo 12. Joel 3, versículo 12. Nos da algunos detalles más que después vamos a volver a estos textos con su contexto para analizarlo. Dice así Joel 3, versículo 12. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Aquí se llama Valle de Josafat. Ahora, si vamos al versículo 14 del mismo libro y el mismo capítulo, Joel 3, versículo 14, nos dice así: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. La Biblia lo muestra como el valle de la decisión, un lugar preparado por Dios, donde se va a determinar, donde se va a concluir la etapa del engaño, donde se va a concluir una etapa que no quiero adelantarme, quiero ir paso a paso. Es un lugar preparado por Dios. Es un momento preparado por Dios. Es parte del plan de Dios, el cual no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero todo tiene un tiempo y todo tiene un momento. Así como usted y así como yo, tenemos tiempos para tomar decisiones. Y es importante educarnos para no equivocar nuestros pasos y poder vivir los tiempos proféticos de la manera en que Dios quiere con su pueblo. Y que no seamos un pueblo lleno de conocimiento, pero con muy poco entendimiento de qué es lo que tenemos que hacer en este momento del desarrollo del plan profético de Dios. Aquí la Biblia nos muestra Valle de Josafat, Valle de la Decisión. Vayamos a otro texto. Vamos ahora a Zacarías capítulo 12. Zacarías, anteúltimo profeta del Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 11. Zacarías 12, 11. Dice así Zacarías 12, versículo 11: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón, en el valle de Megido. Aquí declara valle de Megido. Es el lugar preparado por Dios. Es un lugar donde hubieron guerras en el pasado, porque es un lugar estratégico para esta finalidad. Es un lugar donde hay poca población, es un lugar donde hay kibutz, donde hay producción en este momento. Y es un lugar donde Dios ha de preparar, porque lo que va a ocurrir realmente tiene una finalidad profética, una finalidad dentro del plan de Dios. Hoy vivimos una problemática grande. Israel comenzó atacando las bases nucleares de Irán, países archienemigos. Pero no siempre fueron países
enemigos. No siempre. Cuando nos detenemos a leer la historia de la Biblia, el fundamento del manual sagrado, podemos encontrarnos con verdades que hoy, entre tanto humo, entre tanta noticia, entre tantos intereses políticos, entre tantos intereses de bienes materiales, dejamos de lado los propósitos que realmente son propósitos de Dios. Irán no siempre fue enemigo de Israel, no siempre. Irán tiene su origen también en la Biblia. Y también fue utilizado por Dios en beneficio del pueblo de Israel, y no para cosas pequeñas. Pero hoy no es el tema. Israel ataca a Irán, Irán se defiende, empieza a bombardear, empieza de alguna manera a demostrar al mundo que la cúpula de hierro no es tan hermética, no es tan segura como se pintaba en los ataques que venían desde Gaza, de Hezbolá y de otros que venían ahí cerca, donde un misil se lo sacaba como nada. Hoy se encuentran con una realidad distinta. Solamente un 90% de efectividad tiene una cúpula de hierro. Y empieza a hacer estragos. Empieza a caer misiles como nunca ha ocurrido, pensando desde el 1948 para adelante. Y allí comienza a intervenir otras naciones, grandes naciones, poderosas. Estados Unidos, máxima potencia mundial, armamentos bélicos impresionantes, por tratados económicos, porque se deben favores políticos, intervienen también, atacan. Pero ahora empieza, en vez de amenguar, empieza a agrandarse la situación. Comienzan a meterse en más países. Y todos nos preguntamos, ¿será la Tercera Guerra Mundial? ¿Será la preparación ya para que desencadene el famoso Armagedón? La Biblia nos enseña paso a paso. La Biblia declara cómo va a ocurrir esta reunión en Armagedón. La Biblia enseña quiénes van a intervenir. La Biblia declara cómo va a ocurrir. La Biblia declara cuál será el final de este acontecimiento profético. La Biblia declara cuáles serán los beneficios y también los perjuicios. La Biblia no nos deja engañados ni equivocados. ¿Qué es lo que ocurre? Es que la preocupación de muchas personas, ¿seremos pro Israel? ¿Seremos contra Israel? ¿Estamos a favor de Israel o estamos a favor de Irán? ¿Está bien lo que hizo Israel o está mal lo que hizo? Y nos ponemos en ese mundo donde las redes sociales nos empujan a llegar a ser lo que dijo el presidente argentino actual: no podemos ser frío o caliente, o tenemos que ser frío o caliente, no podemos ser tibios. Si somos tibios, Dios nos vomitará de la boca. Por eso tenemos que estar a favor y tenemos que mandar buques y mandar soldados y mandar armamento, porque eso es no ser tibio. ¿Es eso lo que dice Apocalipsis 20? Ese es el contexto de lo que dice realmente las Escrituras el anciano Juan.
Porque hay muchas cosas que se hicieron también tomando parte de la Biblia, tomando fracciones de la Biblia. También Hitler mató 6 millones de judíos porque les acusó que ellos fueron los que mataron a Jesús. También fue en nombre de Dios. Y así podemos ver una cantidad de cosas que se hicieron bajo una premisa del pensamiento: esto realmente es bíblico. Esto es cumplimiento de la Biblia. ¿Cumplimiento de qué? ¿De qué parte de la Biblia es cumplimiento? Eso es lo que tenemos que saber, lo que tenemos que estudiar para no repetir como loros lo que se dice, lo que se informa. Hoy, ¿qué es lo que pasa en las redes sociales? Tenemos los que muestran una cara de la moneda del desastre en Irán y los otros medios muestran la otra cara de la moneda. Con Israel pasa lo mismo. Unos muestran una cara de la moneda y los otros muestran la otra cara de la moneda. ¿Qué es la parte que nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Será esto el Armagedón? Esto es lo que está ocurriendo ahora. ¿Es el Armagedón? La Biblia nos advierte que en el último tiempo iban a haber guerras y rumores de guerra. Y vamos a volver allí a la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 24 para poder lentamente ingresar, analizar también respecto a exclusivamente sobre el Armagedón. En Mateo 24, versículo 7, tan conocido. Pero se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores. Principio, no fin. Estimado radio oyente, y usted que es estudiante de la Biblia y conocedor y analista de todo lo que va ocurriendo paso a paso. ¿Cuántas guerras hubieron desde el anuncio de Jesús allí en el Monte de los Olivos? ¿Cuántas guerras hubieron? Una cantidad. Las más grandes, conocida como mundiales: Primera Guerra Mundial, 1914. Segunda Guerra Mundial, 1945. Por supuesto, años más atrás y un poquito más adelante. Esas fueron mundiales. Pero ¿cuándo fue el tiempo de paz? ¿Cuándo fue el tiempo en que no hubo guerra en el mundo? ¿Cuándo? Y creo que hoy, por medio de la globalización, por medio de la tecnología, por medio de una manera de ser informados, de estar a un clic de distancia, de consumir permanentemente cosas que somos muy cercanos y pensamos esto, listo, ya está. Les decía que las iglesias evangélicas en su mayoría creen que es momento de irnos con Jesús porque ha de ocurrir el rapto en secreto y la iglesia no va a pasar por la tribulación, no va a pasar por el Armagedón. Acá nos vamos todos. No tenemos por qué pasar esta guerra. Nos vamos. Así creen la mayoría de los que estudiaron en institutos teológicos, donde el pensamiento viene con una ida al cielo, donde la iglesia no pasa todo lo que ocurre, lo que estamos hablando, empezando a hablar hoy sobre el Armagedón. Por otro lado, está el grupo de personas que sí creen que la iglesia va a estar en aquellos momentos donde tiene que pasar por la tribulación. Y que creen que
el Armagedón es parte de una guerra que debe ocurrir. ¿Para qué va a ocurrir esa guerra? ¿Cuál es el beneficio de esa guerra que se ha de desatar? ¿Entre quiénes? ¿Para qué? ¿Quién lidera? ¿Quién promueve? ¿Y cuál es la misión de la iglesia en este tiempo? Ya que pensamos quedarnos, deberíamos saber cuál es el propósito de Dios con nosotros, que estamos aquí en Occidente. Por ahora, lejos de los acontecimientos que se dan y aún lejos de el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es por esta causa que deseo que estudiemos lo que dice la Biblia. Un oyente nos pregunta algo que creo que puede ser la pregunta de muchos. Dice así: ¿cómo puedo prepararme espiritualmente para enfrentar los desafíos del fin de los tiempos? Pregunta: ¿cómo puedo prepararme espiritualmente para enfrentar los desafíos del fin de los tiempos? ¿Cómo puedo aplicar las enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos en mi vida diaria? Porque en verdad, estas noticias causan ciertas incertidumbres. Aquí tenemos un mensaje que es el reflejo. Es el reflejo de muchas personas que hoy día pierden estabilidad, pierden norte, les invade la preocupación y de repente están en un momento incierto. ¿Por qué? Por tanta información, por tantas cosas que se dicen. Porque se empuja una disyuntiva: ¿eres pro Israel o eres contra Israel? Si eres a favor de Israel, pues tienes que usar una bandera de Israel. Tienes que usar una estrella hebrea si eres pro Israel. Si no lo eres, si eres en contra, pues bien, no uses, quédate en silencio. Y te empujan en una disyuntiva, haciendo creer que esto es estar cumpliendo o no lo correcto o lo incorrecto. La pregunta es, ¿esto dice la Biblia? Dice la Biblia que nosotros como iglesia tenemos que intervenir en estos tiempos proféticos que están predeterminados por las Sagradas Escrituras. Estimados, tenemos evidencias de que la palabra de Dios se va a cumplir en el tiempo indicado. No tenía sentido espiritual las profecías bíblicas respecto a Israel antes del año 1948. Desde el año 70, cuando fue destruido Jerusalén y fueron ellos expulsados de su tierra y literalmente desaparecen del mapa. Y tienen el exilio más largo de la historia, desde el año 70 hasta 1948. No tenía sentido leer Ezequiel 36, Ezequiel 37, 38, 39, Isaías 66, Joel capítulo 3, Zacarías 12, 14. Y podría seguir con la lista. Porque Israel no estaba en su territorio. No estaba en la tierra de la promesa. Ahora la pregunta es, ¿alguien le ayudó a Dios para que se cumpla la profecía bíblica de que Él iba a llevarles a su propio territorio? ¿Alguien le ayudó a Dios para que esto se cumpla? Por supuesto que no. Ahora, ¿será usted y yo ayudantes para que se cumpla el propósito
profético que está prefijado y determinado por las Escrituras? Por supuesto que no. Vamos a leer lo que la Biblia declara, porque en el contexto bélico actual encontramos que en este caso el que empieza la guerra es que Israel fue el que, para defenderse, para evitar armamentos nucleares, atacó a Irán. Irán empezó a atacar a Israel. Y eran dos enemigos que estaban riñendo entre ellos hace mucho tiempo. Y solamente faltaba que alguno empiece y esto ya iba a desencadenar a como está. Ahora entra otra potencia que es Estados Unidos, pues Israel declaró que necesitaba de Estados Unidos para lograr este objetivo. Y continúa la guerra. Y seguirá la guerra, continuará. Ahora, cuando vamos a hablar de el Armagedón, vamos a ver que la Biblia no nos deja detalles sin interiorizarnos. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a lo que dice Apocalipsis. Y vamos a ir al texto inicial. Apocalipsis, capítulo 16. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Aquí nos habla desde el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Dios va a llegar un momento donde listo se acaba la maldad de los hombres. En programas pasados estudiábamos la condición del mundo en tiempos de Noé. El pensamiento llevado de continuo al mal. Y cuando lo comparamos con lo profetizado por el apóstol Pablo y Pedro sobre la forma, el vivir de los hombres de los últimos tiempos, es semejante. La copa de la ira de Dios. Bueno, fue el primer, versículo 2, fue el primero, derramó la copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Ya comenzamos a ver dos personajes importantes del libro de Apocalipsis: la bestia y también a los que tenían la marca de la bestia o el número de la bestia, y a los que adoraban a su imagen. Por lo tanto, tenemos ya un desencadenante que estas cosas ocurren en el tiempo en que la bestia y el falso profeta están en plena acción, donde ellos están trabajando. Dice, el segundo ángel derramó la copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto, murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó la copa sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y que no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. ¿Dónde derramó la copa? Derramó sobre el trono de la bestia. ¿Dónde es el trono de la bestia? ¿Dónde es? ¿Quién es la bestia? ¿Qué relación tiene esto con Daniel? Con la visión de Daniel,
con los 4 reinos universales. Está el cuarto reino, la cuarta bestia, todavía actuando. Hay una mujer que se sienta sobre la bestia. Todo esto está declarado. Y aquí declara que esto es cuando la ira de Dios ya se derrama para exterminar ese proceso de la bestia y el falso profeta. Sigue diciendo, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Declara que va a ocurrir, que se va a secar el río Éufrates, que tiene su naciente allí en Turquía, y allí va a quedar el camino hacia todas las naciones que van a venir hacia el lugar que en hebreo se llama Armagedón o Valle de Megido. Versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, que es el diablo, de la boca de la bestia, que es el cuarto poder, y la boca del falso profeta, que sale también unificado en poderes políticos religiosos, como dice Daniel, con alianzas humanas, ya que los dedos de los pies no se podían mezclar entre sí, pero sí estaban unificados por alianzas humanas. No nos vamos a detener a hablar de tantas cosas en este momento, pero todo esto tiene relación. Versículo 13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Quiénes intervienen para reunir aquellas naciones? El dragón, el enemigo, archienemigo, Satán. La bestia, el cuarto poder, Roma. El falso profeta, por poderes políticos y religiosos. Estos salen a hacer señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí tenemos una respuesta para nuestro oyente que nos preguntaba. Y aquí yo vengo como ladrón y bienaventurado el que vela. Aquí hay algo que tenemos que hacer. Velar y guardar nuestras ropas. Ser íntegros, creer en la palabra, creer en lo que la Biblia dice. Los acontecimientos proféticos se van a cumplir. Se van a cumplir, porque son parte del desarrollo del plan de Dios. Y el plan de Dios es para que de una vez por todas, el enemigo, el acusador de nuestros hermanos, el engañador, el que está vencido, deje de ganar personas para llevarlas directamente a la perdición. Y los poderes engañosos se van a terminar. El cuarto poder universal se va a terminar. Y todo ha de cambiar. Por eso es que estudiar profecía con esperanza, con fe, es para bendición. Estudiar por estudiar será solamente para llenarme de conocimiento o sencillamente para caer en pánico y para estar colgado a las noticias, mirando mañana tras mañana y noche tras noche. Y la publicación que me gusta, republicarlo, estar pendiente. Y Dios quiere que hagamos otra cosa. Velen y guarden sus ropas, guarden su integridad y ocúpese de hacer lo que tiene que hacer. El último mandamiento de Jesús es el más claro. Lleven el mensaje de la salvación. Compartan el plan de la salvación. Prediquen el evangelio. Esto es lo que manda la palabra. Sigue diciendo versículo 15, 16.
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Quiénes los reunieron? Esto es un poder demoníaco, donde el diablo, donde los súbditos de su reino, la bestia y el falso profeta, están accionando, están trabajando para poder reunirles en ese lugar que se llama Armagedón. Ahora, ¿quiénes son estas naciones que van a venir? No hace falta interpretaciones privadas, personales, para decir quiénes son los que van a venir contra el pueblo de Dios. La iglesia, en su mayoría de procedencia evangélica, cree que esto no tiene relación con la iglesia, esto es solamente para Israel, que la iglesia se va al cielo y se van a escapar del periodo de la gran tribulación. La verdad es que la Biblia declara que si somos la iglesia primitiva, fuimos advertidos de que tenemos que velar y prepararnos. Y que el pensamiento de que para que yo no pase por las plagas, porque esto también se dice, para que las plagas no caigan sobre nosotros, vamos a irnos a Jerusalén. Y acá la Biblia declara que cuando ocurra el Armagedón, es el sexto sello el que cierra el camino a el que seca el río Éufrates para que vengan los de Oriente. Y el Armagedón se llama como el juicio de las naciones. Y es donde se dice que las plagas no van a caer. ¿Cómo no van a caer las plagas? Y en Apocalipsis 15 y 16 nos cuenta en qué consisten las plagas que van a caer antes de que venga el Armagedón. Y esto tiene relación con lo que nos preguntaba nuestro oyente. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 15 para ver un poco esta parte también. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, últimas, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, la marca, el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Cantaban cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí nos declara que estos ángeles tenían las plagas postreras. Y las plagas postreras que empiezan a ser derramadas. La sexta cae allí donde se va a secar el Éufrates. Y cuando viene la séptima, ya les reúne, que en el lugar se llama Armagedón. ¿Quiénes son los que van y para qué van? Ezequiel lo cuenta con gran detenimiento en el capítulo 38 de su libro. Porque Armagedón es Meguido. Y la Biblia nos da detalles. Y vamos a ver por qué causa vienen, para qué vienen y con qué se van a encontrar. Vamos a leer lo que dice Ezequiel capítulo 38. Vamos a la Biblia. Ezequiel capítulo 38. Esto fue dicho por Ezequiel 600 años antes que llegue Jesús. Y aquí nos menciona, por eso pensar que Apocalipsis, esto es solamente algo que Dios iba a hacer con Israel, no tiene nada que ver con la iglesia, pues tendríamos que fabricar 2 pueblos. De hecho, hay mucha gente que cree que Dios tiene 2 pueblos, que un pueblo es el pueblo de Israel, los apóstoles y los que siguieron a los apóstoles, la iglesia primitiva,
y otro pueblo es la iglesia. Sencillamente, estimado radio oyente, lea Romanos 11 y usted encontrará que olivo hay uno solo. Hay un solo olivo. En Romanos 11, desde el versículo 13, 14 en adelante, la Escritura declara que hay un olivo, vive por la savia, tiene un tronco que son los patriarcas, vive por la savia que es el Señor Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios. Las ramas que no creyeron en Jesús fueron desgajadas. Y contra naturaleza, los que no éramos procedentes del pueblo de Israel, podemos ser injertados a ese olivo. Y las ramas que fueron desgajadas, si no permanecen en incredulidad, o sea, si aceptan al Mesías, serán injertados en el buen olivo. Y si no creen en el Mesías, no serán injertados. Así lo dice Romanos capítulo 11, versículo 23, versículo 24. Es por esta causa. Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo. Y aquí nos marca la Escritura, un acontecimiento que ya estaba marcado 600 años antes que llegue Jesús. Vamos a ver cómo será esa reunión que hace. Ya Juan nos explica que es un poder del dragón, el diablo, que junta a los reyes de la tierra para venir a hacer guerra contra un lugar que se llama lugar santo, que se llama Tierra Santa, que es una tierra que tiene promesas de Dios. Esas promesas fueron dadas al padre Abraham. Vamos a Ezequiel 38, verso 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipado, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Gomer y todas las tropas de las casas de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Versículo 8, de aquí a muchos días seré visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Aquí vemos que el llamado a las naciones, donde entran todas las ciudades de Medio Oriente, de Palestina, las ciudades aún del norte, que entra inclusive Turquía, Siria, también entran pues todos los árabes, hasta el Golfo Pérsico, todos los árabes, hacia arriba, a una parte de Rusia, también puede estar China. Toda esa parte son lideradas aquí, según Ezequiel, por uno que es el príncipe de Mesec y de Tubal. Ahora declara aquí que van a venir a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Dice el versículo 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras de tu corazón,
y concebirás un mal pensamiento. Diré, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila, que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Estimados, aquí tenemos la reunión de todos estos pueblos de alrededor. ¿Por qué digo que estamos en la era de la tecnología y la comunicación, la globalización? Afecta mucho. Para bien o para mal, afecta. Buscando en mis archivos de análisis cerca del año 2000, encontré una publicación del diario El Territorio que decía 195 países apoyan a Israel, a Irán, que quiere borrar a Israel del mapa. Estamos hablando del año 2000. Hoy han pasado 25 años. Nuevamente hay 95 países que quieren borrar a Israel del mapa. Antes no se sabía, antes no se conocía, antes era escasa las noticias. Hoy es casi en directo. Ahora, cuando nos tomamos en el contexto de lo que ocurre cuando va a venir el día del Armagedón, estas naciones dicen que vienen a un lugar donde habitan confiadamente. Y es un pueblo que no tiene murallas, es un pueblo que que está aparentemente tranquilo. ¿Estará la tierra de Israel en este momento en esas condiciones? ¿Será una tierra que no tiene cerrojos? ¿Será una tierra pacífica? No. Las naciones que quieran ir, según Ezequiel, vendrán entre todos, se unificarán todos, porque hoy no están unificados, porque hay poderes políticos, porque hay poderes donde ellos no están unificados para lograr los objetivos, excepto algunos en sus alianzas humanas, pero no todos. Así como los árabes están divididos entre sí, así también las Naciones Unidas están divididos entre sí. Ahora aquí la Biblia nos presenta que hay una causa por la cual todos vienen a ese lugar que se llama Armagedón. Lo dice el versículo 12. Para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta, ya pobladas, sobre los pueblos recogidos de entre las naciones, que se hace de ganado, posesiones y mora en la parte central de la tierra. Saba, Dedán, de los mercaderes de Tarsis, que es España, y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Vienen a destruir. Van a venir a destruir. Van a venir a robar. Ahora, ¿qué es lo que pasó hoy? No es que las naciones se unieron para ir a atacar a Israel. Israel le atacó por su iniciativa. Ellos empezaron en los ataques y atacaron a Irán. Y como ellos empezaron, nosotros respondieron. Y ahora esto se va a engrosar. Y ahí viene la discusión: no, pero que vos estás a favor, que vos estás en contra, que vos le apoyás a Israel, que vos le apoyás a Irán. Estimados, ¿qué es lo que tenemos que apoyar? Tenemos que apoyar el plan de Dios y lo que dice la Biblia. Eso es lo que tenemos que apoyar. Que los tiempos proféticos se van a dar como tienen que ser. Creo que nadie estará de acuerdo con la guerra. Creo que nadie estará de acuerdo en la muerte de inocentes. Creo que nadie estará de acuerdo en la cantidad de personas que mueren a causa de los ataques y de las guerras. Nadie estará de acuerdo en eso.
Pero hay cosas que van a ocurrir en el justo juicio de Dios, cuando Dios intervenga. Hoy miramos a esta ciudad de Irán y decimos un archienemigo del pueblo de Israel. No siempre fueron enemigos. ¿A partir de cuándo fueron enemigos? A partir de 1979. En 1979 se llamaron República Islámica de Irán. Porque en 1935 dejaron de llamarse Persia para llamarse Irán. Desde 1935 hasta 1979 fueron ellos llamados Irán. Pero cuando se convirtieron, cuando toman la parte religiosa, el Islam deja de tener acuerdos con Israel. Ahora, antes de esto se llama Persia. ¿Saben quién es Persia? ¿Qué pasó en la Biblia? ¿Qué pasó para el pueblo de Dios con los reyes de Persia? Leímos el libro de Daniel, de Nehemías, de Esdras, de Esther. Llegó a decir, la Biblia llega a decir, cuando habla de Ciro persa, que él era ungido por Dios para el propósito que Dios tenía con su pueblo. Porque gracias a él se terminó el exilio babilónico. Y gracias a ellos, a los persas, se dio lugar a la reconstrucción de Jerusalén en tiempo de Nehemías. No siempre fueron enemigos. Es por esta causa que cuando ponemos nuestra mirada en las noticias y dejamos de lado lo que dice las Escrituras, lo que dice la Biblia, estamos lamentablemente sumergidos en inclinaciones hacia los hombres, en inclinaciones según lo que me parece y a lo que me empujan los medios de comunicación. ¿Estás a favor o en contra? Y como sabemos que Dios no tiene dos pueblos, nos ponemos a pensar, pero el pueblo de Israel, fíjate lo que pasó en Tel Aviv. Es terrible lo que pasó en Tel Aviv. Es terrible porque jamás se puede estar a favor de la muerte de personas inocentes. Murieron 24 personas, por lo menos hace unos días atrás, 24 personas. Fueron los que no se escondieron en los búnkers, no llegaron a esconderse. Estimados, pero no podemos dejar de decir que Tel Aviv es la ciudad más grande del mundo en la celebración del orgullo gay. ¿Dios está de acuerdo con eso? ¿Dios aprueba eso? Es por esta causa que aquí no se trata de estar a favor o en contra de Israel, o a favor de Irán o en contra. La Biblia no miente. Las cosas van a ocurrir en su tiempo. Y cuando no entendemos en qué tiempo estamos viendo hoy un Israel, un pueblo de Israel, con su ministro, su primer ministro, con los que le ayudan el presidente de los Estados Unidos. ¿Dónde está el poder de sus fuerzas? ¿En la oración? ¿En doblar rodillas y clamar la protección divina? No. En su poderío bélico, en su poderío que ellos tienen en lo militar, en lo económico. Pero la Sagrada Escritura declara dos tiempos interesantes antes de que llegue este momento de la invasión al lugar que se llama Armagedón. Vamos a mirar estos dos momentos de Israel. Zacarías capítulo 12. Para que podamos ubicarnos y podamos decir en qué tiempo estamos. Hay especulaciones. Se escuchó que la tratativa o la iniciativa
del ataque a Irán se llamó, ¿cómo se llamaba? Algo de león. Y entonces ya viene todo el pensamiento vinculado con la Escritura, que este es el poderío de Dios. Estimados, si creemos lo que dice la Biblia marca cosas distintas, totalmente distintas. Hoy vivimos en este tiempo. Zacarías capítulo 12, la Sagrada Escritura muestra cuál será la condición de Israel en el mundo. Versículo 3, Zacarías 12:3. Verso 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones se juntarán contra ella. Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. Esto es lo que ocurre. El pensamiento en Israel es un pensamiento de supremacía. El pensamiento en Israel es el pensamiento de que ellos tienen cómo defenderse, que ellos van a lograr la victoria, que ellos van a hacer, es piedra pesada. El que se mete con ellos, que se atenga a las consecuencias, porque van a destruir de una manera terrible. Según la Biblia declara que tiene que crecer el ego de la nación de Israel. Ha de crecer ese ego. Y no es una potencia que va a venir en el Armagedón contra Israel. Son todas las naciones que van a ser llamadas por el dragón, la bestia, el falso profeta, por el príncipe de Mesec y Tubal. Todas las naciones, todos los islámicos vendrán contra Israel. Y aún otras naciones que no son islámicas vendrán también contra Israel, porque tendrá la intervención de un poder político religioso que está dando honor a ¿quién? A la bestia. Por lo tanto, será un problema de decadencia religiosa, la cual va a llegar al punto de querer exterminar a ese pueblo. Pero no se imaginan que se encontrarán con el Dios vivo como defensor. Zacarías muestra que será una potencia mundial en lo bélico, y todo aquel que intente enfrentar va a ser destruido. Y tenemos como ejemplo la guerra de los 6 días, la guerra del Holocausto, un montón de guerras donde la nación de Israel, el Estado de Israel, es una potencia, realmente una potencia. Pero Joel nos cuenta otra situación que van a vivir en el tiempo final. Vayamos al libro de Joel. Vayamos al libro de Joel, el capítulo 2. Cuando vamos a Joel, en el capítulo 2, hoy veíamos que hablaba del valle de la decisión. Vamos a leer capítulo 2, versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna, se oscurecerá, las estrellas retraerán su resplandor. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El día de Jehová. Ahora miremos la condición de Israel, el que hoy se encuentra allí en Medio Oriente. Ese Israel que está allí. No sé cuántos quedarán, porque muchos han decidido volver a otros países. Ya empiezan a salir de Jerusalén y volver a otro país. ¿Por qué causa? Porque lo que era seguridad no es tan seguro ahora. Y seguramente tratarán de salvar a su familia. Iban a viajar, muchas personas ya empezaron a salir. Si bien querían ir a Israel, pues hoy están saliendo de allá.
Vemos la condición de lo que dice el profeta. Esto no es estar a favor o en contra. Esto no es ser pro o contrario a Israel. Yo estoy a favor de lo que dice la Biblia. Estoy a favor de lo que dice el plan de Dios. Si alguno desea aceptar lo que la Biblia dice, bienvenido. Y si alguno no acepta, no hay ningún problema. La Biblia no ha de cambiar porque yo acepto. Y tampoco va a cambiar porque usted no acepta. Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno como asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Esta es la condición en la cual llegará el pueblo de Israel cuando ocurra la reunión de todas las naciones en el valle de Megido, en el Armagedón. Porque esto tiene, en el plan de la salvación, tiene un hito que será realmente grandioso. El pueblo que no conoció a Jesús como Mesías, en ese día lo conocerán. Mirarán a mí a quien han traspasado. Dice Zacarías 12, versículo 10. Mirarán a mí a quien han traspasado. Llorarán cada uno como se llora por hijo unigénito. Cada uno con su tribu por sí llorarán. Van a reconocer al Mesías al cual hoy no lo reconocen. Y mientras no lo reconozcan, siguen siendo ramas caídas, ramas cortadas, ramas desgajadas. Así dice la Biblia. Pero llega el día donde Dios, por medio de que trae a todas las naciones al lugar que se llama Armagedón, Dios entra en juicio primero con todas las naciones. Van a ocurrir cosas maravillosas. Va a caer la bestia, el falso profeta y la gran Babilonia. Se va a terminar la confusión religiosa y ha de florecer la sana palabra de Dios para salvación. Israel ha de reconocer al Mesías, Jesús de Nazaret. Y se prepara la antesala para la llegada de la venida del Señor Jesucristo a reinar con su pueblo. Es el plan de salvación en desarrollo. Dios ha de dejar remanentes, porque declaran los profetas, todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Y la gente vendrá a adorar al Dios vivo. Vendrán a buscar la salvación, porque Dios lo que busca es la salvación de las personas. Pero llega un momento donde la ira de Dios también comienza a exterminar el mal, ya que cuando las personas no quieren obedecer, pues sencillamente serán exterminados. El Armagedón será un día glorioso para los que aman su verdad, para los que buscan servirle en espíritu y en verdad hoy, para los que se preocupan por hacer la gran comisión, como dijo Jesús. Será predicado el evangelio del reino. Esta es la misión.
Ir a predicar el evangelio del reino a la gente que no conoce. Esta es la misión que tenemos hoy. Estar a favor del plan de Dios, del plan de redención. Estimado, ¿cuánta gente hoy pensando, si yo soy pro Israel, uso una bandera o uso una estrella? Usted puede usar la bandera que quiere, la estrella que quiera. ¿Usted cree que por eso Israel no llegará a pasar por este momento que Zacarías 14 cuenta, que la mitad de la ciudad es tomada, que son violadas las mujeres y que entrarán en ayuno y oración porque no conocieron al Mesías? Y también esto fue un propósito de Dios. ¿Usted cree que va a poder evitar eso? No. ¿Ustedes creen que vamos a poder evitar que su pensamiento esté aferrado en el poder humano? Yo voy a hacer, yo voy a matar, yo voy a destruir, yo esto, yo aquello. El hombre del último tiempo tiene estas características: ensoberbecerse. Quiera Dios que nosotros podamos ser humildes. Quiera Dios que nosotros podamos mirar los tiempos proféticos con fe, con esperanza, con seguridad. Estamos en las manos de Dios. Y lo importante es lo que hacemos nosotros, usted y yo, ahora, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros deberes como hijos de Dios, con nuestro trabajo de pregonar la verdad del Evangelio, de vivir realmente en comunidad y obediencia a Dios. Que nos ocupemos de esto. Rumores de guerra y guerra seguirán habiendo. Podrá agrandarse o achicarse. Pero lo que la Biblia nos habla del Armagedón, aquí nos habla de muchas cosas que aún todavía no se avecinan. Ya está en vigor la marca de la bestia. Ya está funcionando de la manera en que no podrán comprar y vender. Globalización hay, el pensamiento de unidad económica hay, el pensamiento de eliminar el billete, el dinero, para solamente tener dinero virtual también está, pero aún faltan cosas. Es por esta causa que vivamos con esperanza. ¿Como quién? Como aquel hombre que le tocó dar las palabras de bendición cuando nació el Mesías. Señor, Simeón, Señor, gracias por este día, despide a tu siervo. Gracias porque me diste la oportunidad de ver con mis ojos tu verdad. Pero no estaba de brazos cruzados. Estaba sirviéndole a Dios. La profecía se iba a cumplir y él la esperaba con gozo, con alegría. Y se cumplió. En el mismo capítulo de Lucas nos habla de Ana, una mujer que tenía 84 años, viuda, todos los días iba al templo, ayunaba y oraba. Era de la tribu de Aser, si mal no recuerdo. Era fervorosa, servía a Dios en espíritu y en verdad, y se ocupaba de lo que tenía que hacer. Porque cada uno de nosotros tiene un alma que salvar y cada uno de nosotros tenemos que presentarnos ante el Dios vivo. Los tiempos proféticos van a ocurrir de todas maneras. Dios nos ayude a que nuestra fe no decaiga, a que nuestro ánimo no caiga y a que realmente nos preparemos, que no caigamos en la ingenuidad de creer que nosotros nos vamos al cielo mientras todo esto se desata aquí en la tierra. Noé con su familia tuvo que pasar el diluvio. Tuvieron que pasarlo. Tuvieron que vivir. Los santos profetas murieron. Los apóstoles murieron. Pasaron de todo. La iglesia primitiva pasó de todo. ¿Usted cree que nosotros, los del último tiempo, seremos beneficiados con irnos para no sufrir? La Escritura declara, ¿quiénes son estos? Apocalipsis capítulo 7. Estos han salido de la gran tribulación, han sido limpiados con la sangre del Cordero.
Quiera Dios ayudarnos a prepararnos, a orar, a leer más la palabra, a cantar y a cumplir la misión que nos corresponde. Este es nuestro deber. Y a seguir estudiando la profecía, con fe, con esperanza, pero basados en lo que dice la Biblia. Porque lo que las noticias dicen simplemente son o el cumplimiento de lo que está escrito, o simplemente no tienen todavía relación directa con lo que está escrito. Desde el año 70 hasta 1948 se podría predicar muchísimo sobre la restauración de Israel como Estado. Pero recién en el 48 Dios dijo, este es el momento, y así ocurrió. De la misma manera ocurrirá el Armagedón. En el tiempo indicado, en el lugar indicado, con las personas indicadas y en la plataforma preparada por Dios de la manera indicada. Sencillamente, ¿por qué? Porque la Biblia no miente. Dios quiera bendecirles ricamente a todos y cada uno de ustedes. Será hasta un próximo programa, si Dios nos